Listos para que hablemos de un tema absolutamente interesante. ¿Cuándo nos debemos volver amigos o si definitivamente nos convertimos en amigos, pero posteriormente al divorcio? Hay que entender que el divorcio es un duelo, pero en realidad este duelo también se puede convertir en amistad. Para ello tengo unos invitados de lujo, Carlos Maldonado y Clarita Ortiz, quienes nos vienen a compartir una historia interesantísima donde el ex de Clara, ella está casada en segundas nupcias con Carlos, definitivamente se convirtió en amigo de ustedes. Un momento, se prestan el carro, ojo, se baja él en la casa de ellos. ¿Cómo fue todo eso, Clarita? Bueno, cuando Carlos y yo nos conocimos, y gracias Doc por habernos invitado, uno de nuestros acuerdos era ese. Yo tengo un pasado, tengo 2 hijas y tengo un ex esposo, y también pues una vida que ya tenía yo hecha. Entonces uno de nuestros acuerdos fue que mi relación con él como ex esposo, como papá de mis hijas, iba a seguir intacta. Y por eso es que así... ¿Y qué pasó cuando ustedes hablan de ese límite, Carlos? ¿Tú cómo recibiste esa palabra y cómo dijiste, ok, cómo lo vamos a implementar? Claro, lo primero es entender eso. O sea, yo me caso con Clara, Clara tiene 2 hijas y el papá existe. Y el papá existirá. Yo no llego a la vida de Clara para ser el nuevo papá de las hijas. Yo soy el amigo de las hijas, pero ellas tienen su papá y viven en la ciudad de Cali. Luego para mí fue normal y sigue siendo normal que pues Clara y el papá de las hijas pues van a tener que seguirse hablando el resto de la vida porque tienen 2 hijas. Claro. Luego no se puede convertir en lo que tú a veces seguramente has escuchado que pasa de, oiga, no vuelva a hablar con su expareja, pero ¿cómo si tienen además 2 hijas? El hecho de que hayan terminado una relación de amor, pues no quiere decir que tenga que haber una guerra, que eso es lo que le cree la mayoría de personas. Es muy normal. Claro, ¿en algún momento sintieron celos, por ejemplo, tú, Carlos, o tú, de que estuviesen ellos también relacionándose? Para nada. No, en lo absoluto, porque además fíjate que la comunicación, una cosa es ser mente abierta, como lo dicen las personas, y otra cosa es entender el contexto en el cual se pueden relacionar y cómo se relacionan. Entonces, evidentemente que hay cosas de Clara y mías en donde la expareja de Clara pues no tiene nada que ver en el paseo, pero hay cosas que son inherentes a las hijas que ellos tienen, en donde yo, como nueva pareja de Clara, no tengo nada que ver en el paseo, pero ellos sí. Y se tienen que comunicar por salud, por estudio, por decisiones que tienen que tomar las hijas. Es más que normal que en ese escenario pues se deban comunicar. Y más si él vive en otra ciudad, claro. Ahí es cuando te contábamos que si nosotros vamos a esa ciudad y necesitamos carro, es el que nos lo presta. Cuando él viene acá, ¿para qué se queda en un hotel si puede visitar a sus hijas estando en mi casa? Creo que es normal porque se entiende que el hecho de que ya no se entiendan amorosamente, románticamente, claro. Pues no quiere decir que se dejen de comunicar porque además hay 2 hijas de por medio. Pero para muchas parejas no sucede igual. Correcto. Para muchas parejas comprender que el sentido de pertenencia ha terminado, que inician nuevos proyectos, que tienen hasta nuevas parejas, es absolutamente difícil de entender. ¿En qué momento, Clarita, tú le explicaste a él, todo va a ser más sencillo o todo fluyó? No, eso requiere conversación, y así lo hicimos. O sea, desde que empezamos, desde que nos separamos, hicimos el acuerdo de que nuestras hijas eran lo más importante y así lo hicimos. Entonces hemos vivido diferentes procesos, nos apoyamos. Yo no entiendo por qué la gente utiliza a sus hijos como parapeto, como rabia o como rencor contra su expareja, cuando resulta que son el producto y el fruto del amor. Entonces yo siempre les digo a las parejas, ¿por qué no se acuerdan un poquito de lo que ustedes hicieron cuando se casaron para dejar ese odio, esa rabia, ese rencor y más bien aprovechar esa bonita oportunidad de entender que el amor incondicional se logra con eso? Cuando tú definitivamente entiendes que ya no puedes estar con alguien porque ya no lo amas, pero puedes aprender del amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? No tengo que estar con él para entender que quiero a esa persona en su contexto como ser humano, pero aprendo de él y lo dejo libre, lo dejo para que él haga su vida y yo hago la mía. Claro, muchas personas estarán diciendo, qué pareja tan evolucionada. De verdad, escucharlos hablar es algo absolutamente maravilloso y encantador porque ellos igual son unos maestros de vida. Pero, Carlos, cuando nos encontramos con una persona reticente al cambio, que no quiere establecer límites, ¿qué le podemos aconsejar? Pues, primero lo que le podemos casi que asegurar es que va a sufrir en su nueva relación.
Porque si hay un pasado atrás, Clara lo dijo muy específicamente, hay un pasado atrás. Yo no puedo borrar ese pasado. No. Entonces, si quiero vivir en ese pasado, me voy a amargar. Si yo vivo pensando en que Clara estuvo casada, pues me voy a amargar. No, pues estuvo casada, es una situación que yo no puedo cambiar, no soy nadie para cambiarlo y para qué me amargo. Luego yo le podría decir a la gente que tiene dos salidas súper simples. La primera para mí es adaptarse. Adaptarse significa entender la realidad. Yo no puedo cambiar la realidad, puedo cambiar mi realidad. O la segunda, pues entonces, si va a sufrir y no quiere hacerlo, retírese, que sería la salida más fácil, pero no la más evolucionada. Exacto. Porque seguramente ahí no aprendes. Entonces, para mí es normal. Te pongo dos ejemplos muy simples. Hombre, cuando las hijas de Clara se gradúan, la universidad da 2 boletas. Pues ¿Papá adivina y para mamá? quién son las boletas. ¿Para Para el el papá y la mamá. Eso es normal, eso no tiene ciencia. Va a ir a los matrimonios, a los 15 años, las Y ha pasado. comuniones, a Y todo. ha Todo, pasado. a nosotros nos Todo. pasa todo el tiempo. Oh, Exacto, entonces creo que la evolución consiste en entender que no puedo cambiar el pasado y que me adapto amorosamente a mi presente, entendiendo claramente, como tú dijiste, que hay límites Claro. en donde no se pasa para un lado o para el otro. Claro, muchas personas en este momento nos están viendo y se están preguntando, quizá me está sucediendo eso a mí y no sé por dónde iniciar esta conversación o no sé si en realidad en mi vida es posible ser amigo de mi ex o de la persona con la que me acabo de divorciar. Un consejo, Clarita, y un consejo, Carlos, para las personas que nos están viendo en este momento de que sí se puede. Pensar en los hijos. O sea, piensa en ti misma porque cuando uno piensa en uno mismo sabe que si tiene una buena relación todo fluye. Y lo otro es pensar en los hijos. O sea, siempre vas a ser hasta el final de la vida la mamá o el papá. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿por qué no tener una buena relación? ¿Por qué odiarse cuando en su momento, cuando se unieron, había amor? Llegar a ese punto donde tú amaste a esa persona, pero el amor ya es diferente. Ya es fraternal, ya con esa persona tuviste hijos. Piensa en ellos y no los utilices como una pantalla para vengarte de algo que no sucedió, porque es que a ti no te hacen nada. Cuando una pareja se separa es porque los dos ya no son la mejor opción de cada uno. Pero no importa, hay opciones. Yo hoy en día le agradezco infinitamente al papá de mis hijas porque el haberse separado hizo que lleve 8 años ya de mi vida con Carlos, que es un ser maravilloso, que nos va muy bien juntos. Entonces yo lo miro desde otro punto de vista. Van a tener oportunidades. Sí se puede. ¿Y tú, Carlitos, cuál es el consejo? Mira, yo creo que la sugerencia también, inclusive me atrevo a decir que va para el otro lado de lo que está hablando Clara. Para los que tienen hijos, primero, claro que puede rehacer su vida. Es que va a seguir siendo papá y mamá eternamente, si es que ya tienen hijos. Pero eso no quiere decir que no se pueda volver a enamorar, que no pueda volver a estar con otra persona. Pero que esa decisión no sea porque los hijos digan sí o no, porque esa es la otra. Exacto. ¿De acuerdo? No es, oiga, hijo, ¿puedo tener una pareja? No, ya va, un momento. El adulto es usted. Si a su hijo le gusta y lo puede hacer entender, chévere. Pero si no, usted no se puede cohibir de hacer eso. Y en el caso para las personas que están en mi caso, entonces yo estoy casado con una mujer que es separada con hijas. Hombre, yo no llegué a reemplazar al papá de las peladas, pues porque él tiene su papá. Sí. Yo soy su amigo, si me necesitan, ahí estoy. Si yo las necesito, sé que cuento con ella. Nosotros vivimos los 4, por ejemplo, vivimos los 4. Y entonces si se entiende eso, si se entiende que para una comunicación asertiva, sin reemplazar para un lado o para el otro, seguramente que ahí pueden encontrar una relación que sea sana y tranquila. Creo que esas son las 2 palabras claves. Maravillosa y ejemplar historia de vida la que hemos compartido en esta mañana, hablando precisamente de que sí podemos ser amigos de nuestros ex. Gracias a Carlitos Maldonado y a Clarita Ortiz por acompañarnos siempre y por estar en esta sala amiga. Vamos a la cocina relinda de Colombia, que allá hay más.